Te bendiga el Señor en este día que ha hecho para usted y para mí. Acércate para que escuches y reciba el consejo de la palabra del Señor y nuestro ministerio. Acércate. Le da la más cordial bienvenida a otra edición más del consejo de la palabra de Dios para su vida. Y en el nombre poderoso de Jesús, le pido al Espíritu Santo que visite a cada vida que va a ver este consejo y que al sonido de mi voz ministre conforme a cada necesidad espiritual de cada oyente, y que en el nombre poderoso de Jesús puedas recibir vida para tu alma. Amén. Vayamos a la palabra del Señor. Jueces, capítulo 13, versículos 4 y 5. Ahora pues, no bebáis vino ni sidra, ni comáis cosas inmundas, pero he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Y hoy hay un consejo de parte del Señor para cada uno de ustedes, y es que no permita que corten sus principios en tu vida. Dice la palabra del Señor, y estamos hablando, vamos a usar el ejemplo de Sansón. Sansón, antes de nacer, es marcado por el ángel de Jehová, y el ángel de Jehová se le aparece a su mamá y le anuncia a ella que iba a concebir un hijo, y le da unas instrucciones específicas a seguir, porque este niño era nazareo, y nazareo significaba, y esa expresión significa que Sansón fue escogido para que viviera separado, consagrado y dedicado para Dios. Entonces, usted y yo como creyente, como hijo de Dios, también estamos llamados a seguir a Cristo y vivir vidas separadas, consagradas para el uso del Señor Jesucristo. Se supone que usted y yo tenemos que vivir separadas, consagradas y dedicadas para el Señor también. Y hay un versículo en la Biblia que me llama la atención, porque expresa y explica cómo el cristiano debe de vivir. ¿Cómo? Y mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Así como el ángel de Jehová le exigió a Sansón una vida consagrada y separada, su palabra nos está llamando, iglesia, a que nos separemos y nos consagremos al Señor. Sansón es un ejemplo para nosotros los creyentes de un hombre que en su comienzo vivía separado para Dios, estaba lleno del Espíritu Santo de Dios, pero que poco a poco se descuidó y pagó un precio alto, que su descuido espiritual. Pero antes, ¿verdad?, de ir a ese punto, nosotros tenemos que entender que el no cortarle el pelo al niño, eso no significaba que la fuerza de Sansón venía exclusivamente por el corte del cabello, sino que las fuerzas venían porque Sansón estaba viviendo a las condiciones que el ángel de Jehová le había dado, que era vivir separado y consagrado. Y de esa manera, cuando nosotros vivimos separado y consagrado, el Espíritu Santo de Dios puede morar en nosotros. Por eso vemos que el Espíritu Santo podía ir a donde Sansón y usarlo para su gloria y su honra. Y eso lo dice en Jueces 14, 19. Vemos a Sansón lleno de la presencia del Espíritu Santo que se posaba, y entonces él podía hacer las grandes proezas que Dios le había
dedicado desde pequeño, lo había marcado. Por eso es importante, y vemos cómo Sansón comienza bien lleno del Espíritu, pero que poco a poco se fue descuidando. Y esto es lo mismo que a nosotros, los creyentes. Si vivimos una vida consagrada para Dios, su Espíritu Santo puede morar y puede usarnos para la gloria de Cristo. El problema de Sansón no fue que le cortaran el pelo. El problema fue que él fue perdiendo principios que no eran negociables. Cuando nos descuidamos espiritualmente, comenzamos a perder principios que no son negociables, porque la verdad de Dios no es negociable por el mundo, ni por lo que el mundo aplaude. Usted y yo no debemos de aplaudir. Y el problema de Sansón fue que él se dejó influenciar. Él dejó que sus deseos, que su carne fuera descuidándolo para seguir lo que él quería en vez de hacer la voluntad de Dios. Y eso es algo que usted y yo tenemos que aprender. Vemos cómo Sansón comenzó a decaer. Comenzó a decaer cuando se casó con una filistea. Se supone que él no se podía hacer alianza con mujeres extranjeras. Eso lo dice, era un principio para el pueblo judío. Y eso está en Jueces 14, 1 al 3. Aquí Sansón, en vez de respetar la advertencia que Dios le dio al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 7, versículos 3 y 4, lo vemos desobedeciendo y dejándose llevar por sus deseos, por lo que le parecía bueno, por lo que él le gustaba y quería, sin prestar atención a las palabras que Dios le había dejado al pueblo, para evitarle que se desviaran del camino y fueran en pos de otros dioses. ¿Estás tú, usted y yo, estamos nosotros descuidándonos? ¿Estamos dejando que nuestros deseos sean los que ministren nuestra vida? ¿O el Espíritu está ministrando nuestra vida? El Señor nos está hablando. No permita que te corten los principios en ti, porque el mundo está glamuroso. El mundo está llamando la atención de muchos, y muchos están dejando la verdad para seguir las mentiras del mundo. Usted y yo estamos llamados a seguir la verdad de la palabra de Dios. Esta es la Biblia, es nuestro estandarte, es nuestra verdad. A esta es que debemos de seguir. A esta es que debemos de someter nuestras vidas y no a nuestros deseos de la carne. No podemos ser como Sansón. No te descuides. No lo permitas, porque los descuidos hacen que nos caigamos en permitir y en soltar los principios que no son negociables. Aleluya. Vemos a Sansón contaminándose cuando tocó al león que estaba muerto. Eso está en Jueces capítulo 14, 8 al 9. Para comer la miel. Él dice la palabra que él se salió del camino y se encontró con ese león muerto y vio la miel y metió la mano. Y en el tiempo de Sansón, tocar un animal muerto era inmundo, era una contaminación. Y nosotros tenemos que tener cuidado de apartarnos del camino del Señor, porque cuando nos apartamos del camino de Dios, nos va a pasar como a Sansón, que vamos a comenzar a resbalar, vamos a dejarnos influenciar por nuestra carne, y no podemos dejarnos influenciar por nuestros deseos. No podemos irnos del camino de la verdad. Quédate en el camino de la verdad. Otro principio que Sansón, por su descuido, fue tomar vino. Y eso está en Jueces capítulo 4:10, cuando lo vemos festejando con el pueblo del filisteo, que eran estos hombres, adoraban dioses ajenos. Lo vemos bebiendo vino y festejando en un pueblo pagano. Y esto nos enseña que jamás creamos que todo lo que los demás hacen está bien delante de los ojos de Dios. Tenemos que tener cuidado a quién estamos siguiendo. No siga
a todo el mundo, sigue a Cristo. Y otra cosa que Sansón, y termino con esto, descuidó, fue su relación con el Señor. Fue su relación con Dios. Sansón se descuidó en la relación con Dios. Ya no pasaba mucho tiempo con Dios, sino que pasaba más tiempo con su mujer Dalila, que lo estaba tratando de que le dijera cuál era su secreto. Y por no pasar el tiempo con Dios como se requería, Sansón entregó su corazón. Y ahí fue que fue engañado y entregó todos los principios por seguir los deseos de su corazón. Usted y yo tenemos que tener cuidado, hermano y hermana, y usted que me está viendo hoy. No dejes que este mundo, no dejes que tu carne, no dejes que tu deseo y tu descuido te lleven a que tus principios sean cortados. Cuando te descuidas, empiezas a soltar los principios de la verdad de Dios. Y no podemos dejar esto. Esto es la verdad absoluta. Por encima de lo que el mundo diga, esta es la verdad. Y no la vamos a cambiar por nadie. Si escuchas la verdad de Cristo, serás libre. Vivirás una vida libre. Y podrás vivir una vida llena de su presencia. No te contamines con el mundo. No sigas lo que el mundo sigue. Sigue a Cristo y que Dios siempre esté en el primer lugar en tu corazón. Así que esto es el consejo para usted que me está viendo, hermano y hermana, y usted que me está escuchando. No sigas los principios del mundo, sigue los principios de la Biblia, de la palabra de Dios. Sigue a Cristo porque hay vida y vida de verdad. Así que si Cristo no ha venido, nos vemos la próxima semana. Dios me los bendiga a todos.